Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal Historias Contadas X. Hoy, exploraremos algunas de las guerras más sangrientas de la historia, aquellas que han cambiado el curso del mundo y nos han recordado la fragilidad de la paz. La historia de la humanidad está marcada por numerosos conflictos. A lo largo de los siglos, las guerras han dejado una profunda huella en la civilización, con consecuencias devastadoras. Nuestra primera parada nos lleva a Europa, donde la Guerra de los 30 años desató el caos desde 1618 hasta 1648. Este conflicto, iniciado como una disputa religiosa entre católicos y protestantes en el Sacro Imperio Romano Germánico, rápidamente se transformó en una lucha de poder entre las principales potencias europeas. La guerra comenzó con la defenestración de Praga en 1618, cuando los protestantes bohemios arrojaron a dos representantes del emperador católico por una ventana del castillo de Praga. Este evento simbolizó el creciente resentimiento entre las facciones religiosas y marcó el inicio de un conflicto que se extendería por 3 décadas. Las batallas devastaron gran parte del continente. Regiones enteras quedaron desoladas, y la población civil sufrió enormemente debido a la guerra, el hambre y las enfermedades. Se estima que aproximadamente el 20% de la población del Sacro Imperio Romano Germánico murió durante este conflicto. Los ejércitos mercenarios, que luchaban por cualquier bando que pudiera pagarles, saquearon y destruyeron ciudades y pueblos. Los horrores de la guerra no respetaron a nadie. Hombres, mujeres y niños fueron víctimas de la brutalidad y la violencia. El Tratado de Westfalia en 1648 puso fin a la guerra. Este tratado no solo resolvió las disputas territoriales y religiosas, sino que también sentó las bases para un nuevo orden político en Europa. Introdujo el concepto de soberanía estatal, afirmando que los estados no deberían intervenir en los asuntos internos de otros estados, un principio que sigue siendo fundamental en las relaciones internacionales modernas. Avanzamos al siglo XIX, a las guerras napoleónicas. Estas guerras, lideradas por Napoleón Bonaparte, se extendieron por toda Europa y más allá, desde 1803 hasta 1815. El deseo de Napoleón de expandir su imperio llevó a conflictos en casi todos los rincones del continente europeo. Napoleón, un joven y ambicioso general, emergió como líder de Francia tras la Revolución Francesa. Su habilidad militar y carisma le permitieron ganar el apoyo del ejército y del pueblo. En 1804, se coronó emperador y comenzó a expandir su dominio a través de una serie de campañas militares. Las batallas de Austerlitz y Jena-Auerstedt demostraron la genialidad táctica de Napoleón, quien derrotó a coaliciones de las mayores potencias europeas, incluyendo Austria, Prusia y Rusia. Sin embargo, su campaña en Rusia en 1812 resultó desastrosa. La invasión comenzó bien, pero el crudo invierno ruso y la táctica de tierra quemada de los rusos diezmaron su grande armée. Con un costo humano estimado en 3.5 a 6 millones de vidas, estas guerras cambiaron el rostro de Europa y marcaron el ascenso y la caída de uno de los líderes militares más famosos de la historia. Las reformas de Napoleón, como el Código Napoleónico, aún influyen en los sistemas legales modernos de muchos países. La derrota final de Napoleón en Waterloo en 1815 marcó el fin de su imperio y el inicio de un nuevo equilibrio de poder en Europa. El Congreso de Viena, que siguió a su caída, buscó restaurar las monarquías y evitar futuros conflictos de tal magnitud, aunque la paz que logró fue temporal. Vamos a hacer un parón para recordar que podéis darle a me gusta y suscribiros al canal de Historias Contadas X. Ahora sigamos. Cruzamos el Atlántico para llegar a la Guerra Civil estadounidense. Entre 1861 y 1865, el norte y el sur de Estados Unidos se enfrentaron en una guerra brutal. Este conflicto, originado por profundas diferencias sobre la esclavitud y los derechos de los estados, se convirtió en uno de los periodos más oscuros de la historia estadounidense. Las tensiones entre el norte industrializado y el sur agrario habían estado creciendo durante décadas. La elección de Abraham Lincoln en 1860, quien se oponía a la expansión de la esclavitud, fue la chispa que encendió el conflicto. 11 estados del sur se separaron de la Unión y formaron los Estados Confederados de América. Las primeras batallas de la guerra, como Bull Run y Shiloh, mostraron la ferocidad y el costo humano del conflicto. La guerra se caracterizó por combates intensos, largas campañas y un alto número de bajas. La batalla de Gettysburg en 1863 fue un punto de inflexión, con la Unión logrando una victoria decisiva.
La proclamación de emancipación de Lincoln en 1863 declaró libres a todos los esclavos en los estados rebeldes, cambiando el carácter de la guerra y añadiendo una dimensión moral a la lucha. Sin embargo, la guerra continuó otros 2 años, con batallas sangrientas como Antietam y Petersburg. Con más de 600,000 muertos, la Guerra Civil estadounidense no solo definió el futuro de Estados Unidos, sino que también abolió la esclavitud, cambiando para siempre la historia social y política del país. El liderazgo de figuras como Abraham Lincoln fue crucial para preservar la unión y establecer los cimientos de una nación más igualitaria. Las secuelas de la guerra fueron profundas, con la reconstrucción del sur y el largo camino hacia la reconciliación nacional. Esta guerra dejó una lección perdurable sobre el costo de la división y la importancia de la unidad y la igualdad. El inicio del siglo XX estuvo marcado por uno de los conflictos más devastadores, la Primera Guerra Mundial. Desde 1914 hasta 1918, las naciones se sumergieron en una guerra total que redefinió la guerra moderna. La Gran Guerra, como también se le conoce, comenzó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, en 1914. Este evento desencadenó una serie de alianzas militares que llevaron a la movilización de casi toda Europa en cuestión de semanas. La guerra se caracterizó por la lucha en trincheras, donde millones de soldados vivieron y murieron en condiciones terribles. Las batallas de Verdún y el Somme se convirtieron en símbolos de la brutalidad y el estancamiento del conflicto. Nuevas tecnologías militares, como las ametralladoras, tanques y armas químicas, aumentaron el número de bajas y el sufrimiento humano. La guerra no solo fue un conflicto militar, sino también una guerra total que afectó a civiles en todos los países involucrados. El bloqueo naval, las penurias económicas y los ataques aéreos llevaron la guerra a los hogares de millones de personas. El Tratado de Versalles en 1919 impuso duras sanciones a Alemania y redibujó las fronteras de Europa, creando tensiones que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial. La guerra también marcó el fin de imperios y el surgimiento de nuevas naciones, transformando el orden mundial. La Primera Guerra Mundial dejó una profunda huella en la conciencia colectiva y fue un recordatorio amargo de los horrores de la guerra, llevando a un deseo generalizado de evitar futuros conflictos de tal magnitud. El conflicto más destructivo y sangriento de todos, la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945, el mundo entero fue escenario de una guerra que cambió la historia para siempre. Las raíces de la Segunda Guerra Mundial se encuentran en las duras condiciones impuestas a Alemania tras la Primera Guerra Mundial y el ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi. En 1939, Alemania invadió Polonia, lo que llevó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra a Alemania. La guerra se expandió rápidamente, involucrando a casi todas las naciones del mundo. Las batallas se libraron en Europa, África, Asia y el Pacífico. Los horrores del Holocausto, donde millones de judíos y otras minorías fueron exterminados, mostraron el nivel de crueldad que la humanidad podía alcanzar. El punto de inflexión en Europa llegó con el desembarco de Normandía en 1944, donde las fuerzas aliadas comenzaron a liberar Europa del control nazi. En el Pacífico, la batalla de Midway marcó el inicio de la ofensiva estadounidense contra Japón. El uso de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 1945 llevó a la rendición de Japón y el final de la guerra. Con más de 70 millones de muertos, incluidos civiles y militares, la Segunda Guerra Mundial mostró lo peor de la humanidad, pero también llevó a la creación de la ONU y a un esfuerzo global por evitar futuras guerras de tal magnitud. El fin de la guerra trajo consigo el inicio de la Guerra Fría, una nueva era de tensiones entre las superpotencias, pero también un periodo de reconstrucción y esperanza. La creación de las Naciones Unidas fue un intento por establecer un foro internacional para la resolución pacífica de conflictos y la promoción de los derechos humanos. Finalmente, llegamos a la Guerra de Vietnam, un conflicto que dejó profundas cicatrices en la sociedad estadounidense y vietnamita desde 1955 hasta 1975. La guerra, parte de la Guerra Fría, enfrentó al gobierno comunista de Vietnam del Norte y sus aliados del Viet Cong contra Vietnam del Sur y sus principales aliados, Estados Unidos. La intervención estadounidense en Vietnam comenzó como un esfuerzo para detener la expansión del comunismo en Asia, bajo la política de contención. Sin embargo, la guerra se intensificó rápidamente, con los primeros despliegues masivos de tropas estadounidenses en 1965. Las tácticas guerrilleras del Viet Cong, junto con el difícil terreno, hicieron que la guerra fuera extremadamente costosa y prolongada.
El uso de napalm y agentes químicos como el agente naranja tuvo efectos devastadores tanto en el medio ambiente como en la salud de los civiles y soldados. Con más de 3 millones de muertos, esta guerra no solo fue una tragedia humana, sino que también cambió la percepción pública sobre los conflictos bélicos y su cobertura mediática. Las tácticas guerrilleras, el uso de napalm y agentes químicos, y las crecientes bajas civiles provocaron una oposición masiva y manifestaciones en todo el mundo. La guerra culminó con la caída de Saigón en 1975 y la reunificación de Vietnam bajo el control comunista. Para Estados Unidos, Vietnam dejó una lección amarga sobre los límites del poder militar y la importancia del consenso político y social en tiempos de guerra. Las guerras han moldeado y deformado el curso de la historia. Las cicatrices que dejan son un recordatorio de la capacidad destructiva de la humanidad y la necesidad imperiosa de buscar la paz y la resolución de conflictos a través del diálogo y la cooperación internacional. Cada uno de estos conflictos, desde la Guerra de los 30 años hasta la Guerra de Vietnam, nos enseña valiosas lecciones sobre la guerra y la paz. Que estos recuerdos nos impulsen a construir un futuro donde la paz prevalezca sobre el conflicto, donde la humanidad aprenda de sus errores y trabaje junta por un mundo más justo y pacífico. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de algunas de las guerras más sangrientas de la historia. Recordemos siempre el costo de la guerra y el valor incalculable de la paz. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal Historias Contadas X y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestro próximo contenido. Hasta la próxima.